El hombre más inteligente vivo ha tenido que tomar decisiones donde su moralidad se fue de sabático, con tal de conseguir sus objetivos. Así que aquí te va una lista de las peores cosas de las que ha sido capaz Reed Richards. Lobotomizó a Iron Man. En el universo Ultimate, en su camino hacia el control total, logró capturar a Iron Man. Le abrió el cráneo para extirpar la gema del infinito de la mente, que se encontraba dentro de su cerebro. Pero lo más brutal es que su intención era torturarlo mientras lo hacía. Lo mantuvo consciente durante toda la operación, mientras Tony tenía el cráneo abierto. Demostró su valor al poder tener una conversación con The Maker, pero este removía partes de su cerebro para dejarlo sin habla y sin capacidad de moverse. Una escena horrible donde uno de los héroes más querido y amado por la mayoría fue humillado, torturado y finalmente perdió la vida. Todo hecho por la retorcida y brillante mente de Reed Richards, para demostrar que era mejor, más inteligente y que por fin le había ganado a Iron Man. En el universo Marvel, la Tierra está constantemente siendo aterrorizada por amenazas cósmicas, imperios alienígenas y peligros demasiado grandes para ser afrontados en solitario. Por ello, un grupo compuesto de los héroes más influyentes del mundo se reunió en secreto para tomar las decisiones más difíciles. Reed Richards es miembro fundador de los Illuminati. Aunque su intención es proteger la Tierra, estas personas están dispuestas a lo que sea con tal de lograrlo. Han atacado imperios intergalácticos amenazándolos para que dejen en paz su planeta. Al considerar a Hulk demasiado peligroso, engañaron a Bruce Banner para enviarlo al espacio. A pesar de haber sido su aliado a lo largo de la historia de Marvel, de haberlos llegado a considerar amigos, decidieron desterrarlo a un planeta pacífico, pero terminó en Sakaar, un mundo violento donde fue esclavizado. Esto provocó que a su regreso desatara su ira, casi destruyendo a los héroes que lo traicionaron. Cuando Steve Rogers se opuso al uso de las gemas del infinito, los Illuminatis le borraron la memoria para poder actuar sin su interferencia. Nos queda en claro que ni Reed Richards ni sus colegas no tienen ni consideración por aquellos a quienes osaron llamar hermanos alguna vez. Desde su formación operan al margen de cualquier sistema democrático o responsabilidad pública, controlan y toman decisiones que afectan a todo el mundo, sin rendirle cuentas a nadie. La soberbia de Richards va mucho más allá de sus aliados Illuminati. Los eventos de Civil War dividieron a la comunidad superhumana, iniciando una guerra entre dos grupos, los que estaban en contra del acta de registro de los héroes y los que la promovían. Reed Richards estaba al mando del Teen Iron Man. Las consecuencias que provocaron este conflicto fueron demasiado altas. Igualito que tú en la universidad, Richards se convenció de que no podía confiar en nadie más para hacer el trabajo de equipo, así que construyó el puente, un dispositivo que le permitía observar universos alternos. Estos viajes parecían confirmar que su fracaso en anteriores eventos de Marvel se debieron a haber trabajado junto a otros como Tony Stark. Universos que parecían confirmar su soberbia, mundos en donde gracias a su trabajo en solitario logró salvar a su planeta, aunque eso supusiera erradicar a los que alguna vez llamó aliados. Susan Storm, la mujer invisible de los Cuatro Fantásticos, le advirtió del peligro que suponía una herramienta como esa, después de que un fallo envió al resto del equipo por una travesía multiversal. Richards engañó a su esposa, le prometió desmantelar tal aparato, pero en secreto volvió a construirlo. Aunque nació del deseo de aprender de sus errores, la creación del puente atrajo amenazas multiversales muy peligrosas, como el Consejo de Reed, que a su vez trajo consigo conflictos aún más devastadores. Reed abrió puertas que no pudo cerrar a partir de entonces. Esto fue lo que dio inicio a Secret Wars. Cuando The Maker apareció por primera vez, reunió expertos en distintos campos de la ciencia para crear la ciudad, un domo que dilata el tiempo en su interior, mientras que adentro pasan 100 años, en el exterior solo un mes. Los poderes del creador le permitían mantenerse joven y vivo durante siglos en este lugar, para así poder crear una sociedad hiperavanzada. Douglas Adam, uno de los primeros hombres que se unió a The Maker, nos narra cómo presenció la culminación del domo, marcando así la última vez que vio el cielo. Con las generaciones, The Maker y el resto de sus ingenieros y científicos rompieron toda barrera moral y ética para crear humanos mejorados genéticamente, condicionados desde su gestación in vitro para ser ideales para los puestos que fueron designados. Con el tiempo, la ciudad misma cobró conciencia, una inteligencia artificial para controlar todo lo que creó The Maker. Tras miles de años, por fin abrieron las puertas para dominar el planeta entero. Los Vengadores intentaron detenerlos, pero ni siquiera ellos fueron capaces de hacerle frente a la tecnología y fortaleza de estos superhumanos. Los héroes más poderosos del planeta fueron derrotados por una sociedad con tecnología, ciencia y obediencia perfecta. Pero
Pero sin duda lo más aterrador es que la sociedad del creador, a quienes llamó los niños del mañana, fueron capaces de invadir Asgard, desataron el Ragnarok acabando con todas las personas que habitaban esta mística dimensión. Thor y su hermano Loki lucharon juntos hasta el final por defender su reino, pero las cuchillas del creador eran demasiado fuertes y veloces, incluso para el dios del trueno. Aquel día, los dioses cayeron del cielo. Aquel día, un dios lamentó su pérdida. La ambición de The Maker sobrepasó a la Tierra Ultimate y en su intento de dominar un mundo, logró robar los recursos que necesitaba de los hogares de los propios Illuminati, sin que estos siquiera se dieran cuenta, y para cuando lo descubrieron ya era demasiado tarde. Logró escapar a un nuevo universo, donde modificó los eventos canónicos de la historia, evitando la creación de los héroes más poderosos de la Tierra, cambiando hechos tan simples como, por ejemplo, evitar que un chico llamado Peter Parker fuese mordido por una araña radioactiva. Manipuló la historia de todo un mundo a su conveniencia para convertirse en el amo absoluto al que todos obedecen, logrando por fin su objetivo. The Maker no es la única versión de Reed Richards con actos viles en su historial. En realidad, que Mr. Fantastic sea una persona moralmente ambigua y despiadada es una norma a lo largo del multiverso, y es la versión original del 616 la excepción a la regla. El resto ha abandonado a sus familias porque los veían como una distracción, una carga más de la que simplemente se deshicieron para poder enfocarse en lo que realmente importa, la ciencia, para intentar resolver los problemas más grandes que existen. Entre ellos, consideraron al Doctor Doom como una amenaza constante a lo largo de las distintas tierras, así que se encargan de lobotomizarlos, destruir todo rastro de su identidad y libertad como individuos y volverlos meramente esclavos que obedezcan sin dudar. El Yunque del Sol fue el arma más poderosa jamás construida por el hombre. Canaliza el poder del Sol a través de un punto fijo reforzado con la propia Tierra. El Consejo Interdimensional de Ritz lo utilizó para derrotar a un Beyonder, uno de los seres primordiales más poderosos del universo. Su poder destructivo es tan inimaginable que es un arma diseñada para enfrentar a dioses. Solo fue utilizado una única vez, porque de haberlo hecho una segunda, el planeta entero iba a partirse. Tiempo después, ante la inminente amenaza de las incursiones y las posibles invasiones alienígenas, Tony Stark entendió que no le quedaba de otra más que regresar al negocio de las armas. Pero con toda la experiencia que tiene a día de hoy, ya no fueron simples misiles. Stark construyó una esfera de Dyson, paneles que envuelven una parte de la estrella para utilizar la energía directa de nuestro sol como un arma para defendernos, capaz de erradicar una flota invasora por completo. Al ver la magnitud del dispositivo que tenía enfrente, Reed Richards solo pudo bautizarlo como el martillo del sol. Armas así de poderosas solo podrían venir de las mentes más brillantes, pero a los que algunos también llamarían dementes. En la historia de Time Runs Out, el universo estaba muriendo en eventos llamados incursiones, donde dos tierras de distintos universos se destruyen mutuamente, borrando consigo la existencia de sus respectivos universos. Pero había una forma de evitarlo, y los Illuminatis lo descubrieron. Si una de las dos tierras era destruida antes del choque, la otra se salvaría por un periodo de tiempo hasta que volviera a haber otra incursión contra otro mundo. Reed Richards junto a su equipo tomaron las difíciles decisiones de, para empezar, ocultar la información del fin de todo al resto del mundo. Las personas seguían con sus vidas normales, mientras los Illuminati acababan con otras tierras con tal de salvar a la suya. Destruir mundos enteros es de los actos más atroces y difíciles que ha afrontado el hombre más inteligente del mundo. Lo que nos invita a preguntarnos, si nosotros estuviéramos en su lugar, ¿seríamos capaces de tomar tales decisiones? Porque cuando finalmente nos enfrentemos a algo que nos supere, deberemos estar dispuestos en hacer lo necesario con tal de proteger a los que más nos importan. Y para terminar, el Ultimate Reed Richards pensó que el mejor momento para proponerle matrimonio a su novia era durante el funeral de su suegro. Increíble, aquí tienen al hombre más inteligente del mundo, gente. Obviamente lo mandaron a volar alto y el equipo se deshizo. Con razón se terminó convirtiendo en The Maker. Debería llamarse mejor el incel más grande del mundo.